El 29 de agosto estamos en el pulseo con las cadenas. Aprovecho esta oportunidad pues para invitar al público. El día es un fin de semana muy buscado, porque es un fin de semana largo de Santa Rosa de Lima. Varias personas que trabajan conmigo me dicen hay que rezarle a Santa Rosita para que nos apoye. Pero estamos en el pulseo con las cadenas porque ese día hay estrenos, pero estrenos de películas extranjeras. Entonces, de alguna manera, le estoy pidiendo a las cadenas que nos den cierto apoyo, cierta prioridad frente a los digamos, estrenos extranjeros. Es una película emblemática, es una película peruana, y al público decirle ese fin de semana, esa semana, digamos, de estreno, que apoyen a una película, la única en ese momento de cine peruano. Está en nuestros estudios Luis Llosa, Lucho Llosa, cineasta peruano que creo no necesita presentación, ¿no, Lucho? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar acá y de vernos después de tanto tiempo. Añísimo, ¿no? Como 20 años creo que no nos vemos. Bueno, y nos conocemos, mejor no decimos cuánto, porque van a saber cuán viejos estamos. Lucho Llosa es uno de los pocos peruanos que ha tenido éxito, ha sido capaz de dirigir películas en Hollywood. Ha trabajado con Sharon Stone, para envidia de los admiradores de Sharon Stone, que son muchísimos, con Sylvester Stallone. Con Carradine trabajaste también, ¿no? Con Carradine en Perú. En Perú, claro. En Perú, sí. Bueno, es un proceso, Nicolás, que fue largo, ¿no? Por ahí hay gente que dice, ha tenido una gran suerte. Bueno, la suerte siempre es un factor que cuenta, que hay que ponerlo en el mix. Pero yo tengo una carrera de hormiga. O sea, primeramente soy workaholic, ¿no? Soy insomne, así que trabajo más horas de lo normal. Y la carrera, en parte tú has sido testigo también, porque has estado en la televisión. Pues yo empecé con La Torre de Babel. Claro. Eso condujo a que Genaro me invitara a hacer unos especiales. Luego vino lo de Gamboa. Gamboa Condujo a que un productor americano de bajo presupuesto viera de casualidad un Gamboa y me propusiera mi primera película en inglés para el mercado americano. Y lo que viene después ya es historia conocida. Pero imagínate Gamboa ahora. Bueno, yo he conocido en estos años de reportero y de conductor unos policías que cada uno de ellos es un personaje de novela. Tuvimos el apoyo de lo que en aquella época se llamaba la PIP. Nos daban las armas, alguien tenía que acompañar las armas, nos asesoraban a la hora que había que hacer, por ejemplo, un operativo. Teníamos a un oficial de la PIP enseñándole a Eduardo Chesti, a García Bustamante, a Ramón García, cómo hacer. Algo de eso cuento en mi libro, dicho sea de paso, algunas anécdotas muy especiales de mucha adrenalina. Yo te soy sincero, no he podido leer el libro, he estado fuera de circulación por un tema médico 3 semanas prácticamente, porque yo soy lector compulsivo también, y te prometo que he quedado con Auritan, que me lo va a pasar y lo leo y te lo comento inmediatamente. Encantado, claro que sí. Pero yo creo que es una historia que tiene que ser leída, ¿no? Porque es una historia de tu experiencia, de lo que costó. Tú hiciste Iguana Producciones, que ha sido como un faro en un momento, ¿no es cierto?, sobre lo que había que hacer en el Perú. O sea, nosotros deberíamos hoy, Lucho, una plataforma de producción de contenidos de cine y televisión para el mundo. Eso deberíamos hacer, no Turquía. El Perú. Estábamos encaminados cuando los militares toman la televisión, interrumpieron un proyecto que ya estaba totalmente encaminado. Novelas como Simplemente María fueron pioneras además de estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces eso se interrumpió. Y cuando nosotros entramos a la televisión fue muy interesante como ejercicio, porque yo junté a un grupo de gente que todos teníamos algo en común, querer hacer cine. Entonces, hicimos una televisión innovadora en el sentido de que la sacamos a la calle. Ya no era una televisión de estudio como habían sido tradicionalmente las telenovelas, por ejemplo, de Panamericana o de América. La sacamos a la calle porque, al menos yo, de una manera así muy testaruda, yo le decía a Genaro, el switcher para mí no. O sea, yo soy cineasta y hacíamos, por ejemplo, Gamboa con una cámara, una sola cámara, y era como hacer un largometraje en una semana, porque además se vendía, era de 1 hora y media, y se vendía a la antecesora de Univision, que se llamó Spanish International Network. Claro. Entonces se vendía y ellos lo sacaban como Movie of the Week, ese concepto de los americanos, que era la película semanal. De la semana. Pero fue un entrenamiento fantástico.
Y ahí salió gente que después ha hecho carrera, ¿no? Claro, pero además, ¿qué pasó? Yo me acuerdo de un momento que no sé cómo terminé yo metido en el tema. Había llegado Crucillata al Perú y se enteró de que tú y Baru Hipcher estaban en un super proyecto para hacer una plataforma de producción, ¿no? ¿Qué pasó con eso? O sea, tenían hasta los terrenos. Eso era, o sea, si eso, por Dios, si eso hubiera ocurrido, Lucho, o sea, que además era el espacio para atraer todos los talentos que habían en el Perú para desde ahí disparar todos los contenidos que pudieran, ¿no? O sea, tenías todo para hacerlo. Es verdad. Se le fue encima el gobierno de Fujimori a Baruch y todo se arruinó, ¿no? Claro, fue como yo te decía, la misma noche que se anunció la construcción de estos estudios, nosotros teníamos unos terrenos en Villa. Tengo todavía hasta los planos que mandamos a hacer para hacer unos estudios y la idea es que fuera una plataforma de producción internacional. Si hoy día existieran, sería una plataforma de streaming, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lo estarías haciendo en este momento contenidos para Netflix, HBO, Paramount, sí. Prime? Años después ha venido América con los estudios de Pachacamac, ¿no? De alguna manera era la Claro, pero el problema es que los que saben, pues, Luchito. Ese es el tema, que los que saben, ¿no? Ahora, tú estás en un asunto que es importante. Estás haciendo una película que a diferencia de las otras que has hecho, así, hollywoodenses, es una película que cuenta una historia que yo quisiera que tú mismo resumas, porque es una historia, es una mirada. Ahora que con la película de Joel Calero, La piel más temida, se ha armado tanta controversia, atravesamos un momento muy duro en la vida nacional, en la guerra contra Sendero Luminoso. Y eso generó una cantidad de historias y de miradas que hay que tomar. Y tú has tomado una historia que es simplemente fantástica. ¿Por qué no la resumes tú mismo? Sí, cómo no. Yo creo que es una historia. Yo andaba buscando, como director, ando buscando siempre historias, y andaba buscando alguna historia que tratara el tema, porque todos, yo no he vivido en la zona rural en esos momentos, pero todos hemos sufrido de alguna manera las consecuencias del terrorismo, léase por apagones, por las desgracias sobre las que leíamos. Entonces aparece este libro, Memorias de un soldado desconocido, de Lurgio Gavilán, un ayacuchano que tiene una historia de vida reflejada en ese libro, una historia de vida única. Él es un niñito que se queda huérfano, la única persona en el mundo que tiene a su hermano, que se enrola en Sendero, 2 años mayor, se enrola en Sendero. Él, ante esta soledad, va en busca del hermano, se enrola en Sendero y es senderista de los 11 a los 14 o los 15 años. Lo captura el ejército y unos ronderos, un teniente ve el caso, le da pena que este chiquillo, digamos, engañado por Sendero, analfabeto, digamos, tenga la suerte que iba a tener, que los ronderos lo maten o ir el resto de su vida a la cárcel, y vete tú a saber lo que le iba a pasar en esa cárcel. Y le dice: yo te voy a dar una tercera opción, que es que entres al ejército, vas a aprender a leer y te vas a enrolar en el ejército. Y efectivamente se enrola en el ejército y después de ser senderista, entonces se convierte en soldado que va a tener que combatir a la gente de Sendero, a sus ex camaradas. Y donde estaba incluso su propio hermano del otro lado. Entonces él ve morir a su hermano. Él ve morir al hermano cuando todavía es senderista. Cuando todavía era senderista, sí. Pero fíjate tú, entonces pasa de ser soldado, pasa de ser senderista a soldado, tiene una vida atormentada, no puede dormir y conoce a una monja, la que tiene que escoltar siendo soldado, una monja, digamos, muy sacrificada, que llevaba medicinas y libros entre los pueblitos más pobres en medio de las balaceras. Él le cuenta a esta monja, digamos, el tormento por el que pasa, no duerme porque ha visto demasiada violencia, demasiada sangre, y ella le dice: ¿por qué no buscas alivio en la religión? Y poco a poco él le hace caso, hay una conversión y se convierte en hermano franciscano. Después de un tiempo, está de misionero en la sierra, en la selva, se sale y estudia antropología y escribe este libro de historia única. Pero aquí la reflexión, digamos, es bien importante. Nosotros queremos que esta película no sea de nicho, se estrena ahora el 29 de agosto, se llama Tatuajes en la Memoria, tratar de que no sea de nicho y que los jóvenes la vayan a ver. Pero hemos hecho, Nicolás, sondeos, focus groups en universidades, en jóvenes, y el desconocimiento generacional actual es brutal. Si eso tú lo sumas a que las condiciones de vida, de pobreza
en las zonas donde hubo caldo de cultivo para el senderismo son las mismas. Entonces, una película como esta debe abrirle los ojos a los jóvenes. Yo he investigado mucho, hicimos con Vargas Llosa, que coescribió el libreto claro, conmigo. Él ha hecho el guión contigo, ¿no? Hicimos una cosa bien importante. Fuimos a Ayacucho a hacer trabajo de campo, a entrevistar periodistas que habían sido testigos en aquella época, deudos, exsenderistas, exmilitares. Entonces eso enriqueció, contextualizó el libro para volcarlo en el guión, y tuvimos historias muy interesantes que luego Lurgio avaló. No le pasaron a él, pero perfectamente podían ser parte de su biografía. Lo único que cambió en el guión, nos sugirió cambiar, son algunos diálogos de puño y letra. Un senderista no hablaría así, un militar no hablaría así. Pero fíjate tú, es una lección. Hay una especie de discusión semántica. ¿Cómo le llamamos? Terrorismo, lucha interna, conflicto bélico. Conflicto armado interno. El problema no está ahí. El problema es que la única palabra que debe prevalecer es desgracia. ¿No es cierto? Es desgracia. Pero la lección no ha sido aprendida de ninguna manera. Yo me he asomado a todo ese mundo, he grabado en los pueblos donde sucedió, he visto a las señoras llorando de ver cómo escenificábamos lo que ellas vivieron en la vida real. Tú miras todo lo que le pasó al Perú y mira hoy día, hay un candidato que perfectamente puede pasar a la segunda vuelta y lo único que hace es decir que va a fusilar a todo el mundo. O sea, la lección de lo que debió ser una reflexión sobre diálogo, sobre tratar de mejorar las condiciones, no a través de violencia desenfrenada, no lo hemos aprendido para nada. El Perú puede ser que vote, digamos, por alguien que preconiza la violencia, y además la violencia arbitraria, ¿no? El fusilar gente, etcétera, etcétera. Creo que ese es el valor de la película. Es la primera vez que se cuenta la historia desde adentro, desde las entrañas, digamos, ¿no? Sí. Claro, y eso es lo que me parece valioso, primero para aprender de nuestra propia historia, para abordarla sin prejuicios, entender lo que pasó por la cabeza de mucha gente, ¿no es cierto? Y cómo esa gente evolucionó, aprendió, sufrió, ¿no? Sobre todo. Y pudo después construir su vida como este personaje, pero extraordinario, ¿no es cierto? Huérfano, senderista, militar y cura, antropólogo. Sí. Al final... Su caso de vida además es interesante porque hay al final del día como un mensaje de esperanza. Él perdonó, porque es una persona que pudo perdonar y miró hacia adelante para construir y hacer de su vida, digamos, algo positivo, constructivo. Pero esa es la gran pregunta que él se hace. Si tú le dices, digamos, ¿para qué libro? ¿Para qué estudiar antropología? Es para tratar de entender lo que pasó. Lo vivió, pero todavía no termina de entender, ¿no? Lucho, ¿cuándo va a ser el estreno? ¿El 29, me dijiste, me parece? El 29 de agosto estamos en el Pulseo con las Cadenas. Aprovecho esta oportunidad pues para invitar al público. El día es un fin de semana muy buscado, porque es un fin de semana largo de Santa Rosa de Lima. Varias personas que trabajan conmigo me dicen hay que rezarle a Santa Rosita para que nos apoye. Pero... estamos en el Pulseo con las Cadenas porque ese día hay estrenos, pero estrenos de películas extranjeras. Entonces, de alguna manera, le estoy pidiendo a las cadenas que nos den cierto apoyo, cierta prioridad frente a los estrenos extranjeros. Es una película emblemática, es una película peruana. Y al público decirle, ese fin de semana, esa semana, digamos, de estreno, que apoyen a una película, la única en ese momento de cine peruano. No, que además se ha probado, has visto los números cuando 3 películas peruanas número 1 en audiencia, eso te prueba lo que puede ocurrir. Es bien interesante. Y yo creo, Lucho, que ustedes tienen un reto, los cineastas, digo, de retomar, y con esto quisiera terminar, ¿no? Sí. Es algo así como que somos un proyecto frustrado como país en muchos sentidos, y este es uno. Nosotros deberíamos ser una plataforma extraordinaria de producción de contenidos. Tenemos el talento, tenemos historias para contar, tenemos profesionales excepcionales. Yo he trabajado en la televisión tratando de hacer televisión con excelencia. Sí. Los camarógrafos, los productores, los editores, los musicalizadores, o sea, la gente talentosísima que hay en el Perú, los luminitos que son unos magos, ¿no? Uh-huh. Y las locaciones, Nicolás.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Y es la batalla, ya para terminar, la batalla que vengo dando es que no tenemos los incentivos para las producciones extranjeras o para las producciones peruanas que sí tienen esos países que has mencionado. En especial, por ejemplo, conozco el caso muy directamente de República Dominicana, que nos ha sacado años luz. Sí, pues. Sí, pero en fin. Muchas gracias, Lucho, y un gusto encontrarte después de tiempo. Y voy a estar el 29 y me han dicho que me están mandando tu libro, lo leo y te cuento qué me pareció. ¿Cómo no? Y te felicito. Gracias por la invitación. Te felicito.